Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a iniciar nuestro estudio sobre la Confesión de Fe Bautista de 1689. Vamos a hacer una introducción de ella. Vamos a ver cómo nació, o sea, su contexto histórico, bajo qué circunstancias sociales, políticas, históricas nació esta y otras confesiones de fe muy similares. El 85% de las iglesias protestantes actualmente aquí en América Latina son no confesionales, no tienen una confesión de fe. Y solo un porcentaje pequeño tienen una confesión de fe. Hay hermanos que dicen, yo no necesito ninguna confesión de fe. Yo creo en Cristo como mi Redentor y se acabó. Esa es una confesión de fe. Nuestra confesión de fe bautista tiene 32 capítulos sobre qué creemos y qué no creemos. ¿Cómo se define una confesión de fe? Es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. Es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. Es correcto tratar de ordenar de manera precisa, concisa y completa en qué creemos de la Biblia. Pero todo mundo dice que cree en la Biblia. Los mormones dicen que creen en la Biblia. El testigo de Jehová dice que cree en la Biblia. El católico romano apostólico, todo mundo dice que cree en la Biblia, pero no confesa que cree de la Biblia. Tanto que esto originó los primeros concilios de la iglesia primitiva, de gente erudita reuniéndose urgentemente porque habían surgido malas interpretaciones, herejías de la Escritura. Esto viene del siglo XVII, eruditos, 2-3 años, un parlamento, Westminster, Savoy, Londres, se reunieron por años para hacer una confesión de fe que ahora el mundo cristiano ignora o hace de menos, porque yo creo en lo que Cristo me revela. No, eso es una soberana tontería. Le voy a dar 7 razones por qué debemos tener una confesión de fe. Primero, debemos tener por escrito en qué creemos. Si usted no sabe en qué cree y en qué no cree, usted anda como un barco sin brújula. Jala para allá, por donde el viento le tire. Los vientos doctrinales. Debemos tener por escrito en qué creemos de la Biblia. Una segunda razón. En este tiempo de gran cantidad de herejías, apostasías y falsos profetas, urge diferenciarnos de ellos. Yo no vengo de una iglesia creada hace 30 años en California, en Miami. Se levantó un ungido de Dios que trae nueva profecía. Yo no vengo de ellos. Yo vengo del siglo XVII. Vengo de la iglesia primitiva. De ahí vienen mis raíces. 3. Una confesión de fe defiende la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Escritura. Primera de Timoteo dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Debemos defender la verdad a costa de nuestras vidas. Una cuarta razón por la cual es importante. Da unidad a la iglesia. Es necesaria una confesión de fe porque usted con una confesión de fe va a saber en qué creemos este grupo y en qué no creemos. Yo quiero pertenecer a ustedes, pero ¿sabe qué? Yo tengo el don de lenguas. No es su lugar acá. Su lugar está en la esquina. Hay 3 iglesias ahí que cantan y cacaracan y arramatacaya, racatasususú. Usted es de allá. Todos los que creemos acá nos diferenciamos de otros. Por ejemplo, aquí entra un testigo de Jehová y el culto le gusta la música y canta igual y no pasa nada. Aunque para él Cristo es hijo de Dios, no es Dios. Pero no pasa nada, hermano, donde quiera está Dios. No, nosotros somos trinitarios. Creemos que son 3 personas y un solo Dios. Ellos no pueden estar con nosotros. Pero es que es bien buena gente el hermano testigo, sí, pero él cree otra cosa. Y eso pasa en iglesias no confesionales.
en esta confesión de 1689. En esta creemos y se la voy a enseñar. Son 32 clases. Y usted dice si le entra o no. Si usted no le entra, de todos modos ya se va a ir bañado de Biblia. Yo estuve en iglesias no confesionales donde cada quien cree lo que quiere. Vino una profeta, no sé de dónde, a adivinarte el futuro, y media iglesia se fue y media iglesia no fue. Porque hay unas que creen que sí hay nueva profecía y otros que no creen que hay nueva profecía. Tenemos que tener una unidad fundamental de pensamiento, y esto nos da las confesiones de fe. 5. Permite evaluar a los ministros de la palabra. ¿Usted cree que yo voy a permitir que un predicador que me habla por teléfono me diga, hermano, yo quiero predicar la palabra, yo predico pura palabra? ¿Usted cree que yo lo voy a dejar que entre aquí sin antes evaluarlo? No, por eso soy pastor, por eso cuido a las ovejas. No voy a permitir que entre un lobo y los confunda a ustedes, que no creo porque ya han recibido Biblia, ¿eh? Un pastor que no tiene una confesión de fe permite que entre cualquier cosa, cualquier viento de doctrina y confunda. Y luego dentro de la misma iglesia hay gente que sí habla lenguas, otros que no hablan lenguas, otros que se caen bajo la unción del pastor, otros que no se caen, y es un relajo. Punto 6. Da continuidad histórica. No nacimos de una iglesia de hace 50 años que se levantó aquí en la calle de Azusa, en Estados Unidos, que un pastor empezó a recibir revelaciones y ahí la gente se empezó a caer y empezó a sanar. No venimos de eso. Nosotros venimos de la protesta del siglo XVII en Europa. Tenemos una continuidad histórica. En el siglo XVII, teólogos profundos, 2 años reunidos, haciendo un trabajo que Dios le ordena. Es como si usted se para en el piso 21, siglo XXI, y desde ahí observa hacia abajo en un edificio. Y ve usted que abajo no hay nada, no tiene usted historia, no tiene usted raíces como iglesia. ¿Cómo se hizo el piso 21? No sé, pero aquí está. Hay 20 pisos abajo de historia que usted ignora, de historia de la iglesia. Último punto. ¿Por qué sirve una confesión de fe? Porque somos librados de la arrogancia de pensar que somos los únicos que hemos conocido la verdad. No. Años atrás, siglos atrás, hermanos conocieron esta preciosa verdad y la plasmaron en papel, que afortunadamente en esa época se inventa la imprenta con Gutenberg y se llama confesión de fe. Ahora no vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí en lo fundamental. Ya veremos la diferencia entre bautistas, presbiterianos, congregacionales. Las diferencias son mínimas. El asunto del bautismo del niño y el asunto del gobierno de una iglesia. Eso es nada más la diferencia. Todo el resto es igual. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, cualquier enseñanza novedosa penetra en la iglesia. Y para eso están los lobos. Dios me habló ayer. Traigo una profecía para esta iglesia de Oaxaca. Oaxaca va a ser usada profundamente y terriblemente por el Señor. Se deja venir una gran unción a Oaxaca y Oaxaca va a ser para Cristo. Cotorrón. ¿Quién se lo dijo? Pues el deseo de ganar dinero. Van a ser para Cristo los que antes Dios conoció, predestinó, amó, santificó y glorificó. Ellos son los que van a ser salvos. Pero vamos a hacer un recorrido histórico de los credos. Los credos nacieron en el siglo XVII, en Europa no. Antes ya había credos. Los apóstoles se murieron, pero dejaron enseñanza bíblica. Y entonces los seguidores de los apóstoles hicieron un credo, el credo apostólico. Y ese credo apostólico es una confesión de fe. De que Jesús muere hasta el año 315, hubo solamente el credo apostólico, que es la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué pasó en ese año? Se dejó de perseguir a los cristianos. Los cristianos salieron de la tierra, de las catacumbas, de las cuevas, de las selvas donde se fueron a esconder. Y entonces un emperador del Imperio Romano llamado Constantino, en el edicto de Milán, dice, momento, se deja de perseguir a los cristianos. Es más, el cristianismo a partir de hoy es la religión oficial. En lugar de perseguir a los cristianos, ahora los cristianos se meten en el imperio. Empieza a aparecer gente que empieza a decir, entre ellos Arrio, empieza a decir que Cristo no es Dios, que Cristo es creado por el Padre. ¿A quién se parece? Al testigo de Jehová. O sea, es el bisabuelito de los testigos de Jehová. Esto es histórico. Urge hacer un concilio, que los grupos cristianos de la iglesia que está por ahí en Alejandría, en Antioquía, en Roma, se reúnan en un concilio, porque Arrio está metiendo mucha gente y que dice que Cristo no es Dios, sino es creado.
el edicto de Milán fue en el 315. En el 325, 10 años después, es el concilio de Nicea, Turquía. El concilio de Nicea en el 325 se reúnen todas las iglesias cristianas y dicen en el concilio de Nicea: Arrio es un hereje. Cristo es tan Dios como el Padre. Cristo es consustancial de la misma sustancia del Padre. Cristo es tan Dios como el Padre. Y a perseguir a Arrio, un hereje. Esa herejía ahorita el testigo de Jehová la sigue. Ese es el concilio de Nicea. Después, en el año 381, urge otro concilio. En el año 381, en Constantinopla, nuevamente. Había gente que estaba diciendo que el Espíritu Santo no era Dios. Y en este concilio de Constantinopla se establece que el Espíritu Santo es tan Dios como Cristo. Y es tan Dios como el Padre. De Nicea y de Constantinopla, de estos dos concilios, surge el credo niceo-constantinopolitano, que es el que recitan los católicos romanos en su misa. Y en esos dos concilios se establece la Trinidad. Estos dos concilios originan el credo niceo-constantinopolitano, por Constantinopla. Y ese credo usted lo puede revisar en internet, tiene 12 cláusulas o 12 artículos, si se me permite decirlo así, y en eso creemos también. Pero dense cuenta que estos concilios y esta confesión de fe nacen por una necesidad. Había mucha gente que estaba mal entendiendo la Trinidad. Después viene otro concilio que es el concilio de Éfeso. Grupos cristianos que tenían problemas de entender cómo fue Cristo cuando vino acá. Surgió un grupo que eran los monofisistas, que dicen que Cristo tenía cuerpo aparente, pero no un cuerpo real. Tenía divinidad, pero no humanidad. Esto origina el cuarto concilio, el de Éfeso. El concilio de Éfeso dice que María es la madre de Cristo. Era en ese momento para contradecir a los monofisistas y decirles: Cristo sí tuvo cuerpo humano, se lo dio María. Con el tiempo, la Iglesia Católica Romana malentendió o enseñó mal esto y empezó a enseñar que María es la madre de Dios. María es la madre de Cristo. Eso es Cristotocos. Pero decir que María es la madre de Dios, de la Trinidad, es Teotocos. Tocos es nacimiento. Lo que quiero decirle es que en estos concilios surgieron unos credos o confesiones de fe cortas. Del siglo V al siglo XVI, 1000 años sin confesiones de fe. Hubo por ahí unas pequeñas confesiones de fe de unos amados hermanos que fueron casi exterminados por la Iglesia Católica Romana. Los valdenses, los albigenses y los hugonotes. Esos grupos que no estuvieron de acuerdo y que fueron aplastados por Roma, hicieron también sus confesiones de fe, mis amados hermanos, chiquitas, que respetaban la del Niceo Constantinopolitano. En lo esencial sí son fuertes. Vamos a dar un brinco de 1000 años al siglo XVII, cuando nacen las confesiones de fe grandes, la de Westminster, presbiteriano, la de Savoy, congregacionalistas, y la de Bautista, 1689. Saltamos 1000 años de oscurantismo, donde cualquiera que pensaba diferente a Roma era muerto. Y nada más la erudición, los verdaderos que leían estaban en los monasterios. Fuera de ahí el pueblo era ignorante. Por eso una de las cosas maravillosas que hizo Lutero fue poner en las manos del pueblo la Biblia. Cuando hablo del siglo XVII es porque Lutero y Calvino ya habían muerto. Siglo XVII. En el XVI es cuando se dio la protesta con Lutero, ya habían muerto. ¿En dónde nos ubicamos? En Europa. Sucede que en Inglaterra había un rey, el rey Enrique VIII, que era mujeriego. Se quería divorciar de su esposa y entonces le pide al Papa en Roma que lo divorcie. Pero el Papa Roma se berrinche y no lo divorcia. Se enoja tanto Enrique VIII de Inglaterra que dice: voy a hacer mi propia iglesia y me separo de Roma. Y formó la iglesia anglicana, que es muy parecida a la romana y en la cual se mete el gobierno en la iglesia. De la iglesia anglicana salieron 3 grupos: los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas. Siglo XVII. El gobierno inglés empieza a perseguir estos grupos porque no se sujetan a la religión oficial, que es la anglicana. Los empieza a perseguir
Y de estos 3 grupos empiezan a huir de Inglaterra. Cristianos de estos grupos se suben a un barco, el Mayflower, se fueron a Estados Unidos. El barco les falló 2 veces, tuvieron que regresarse, pero lo compusieron y van y llegan a la costa este de Estados Unidos. Estos grupos son llamados puritanos, estos 3. Y miren qué país hicieron con principios bíblicos. Los puritanos, presbiterianos, congregacionales y bautistas. Y ellos posteriormente introdujeron esta confesión de fe, que es la que vamos a estudiar. Y sin embargo, ¿qué es lo que llegó a México? Con Hernán Cortés, los peores. Los sacaron de los presidios para venir a conquistar América. Pero Dios tiene sus planes. Aquí nos llega el catolicismo romano por España. Volvamos a Inglaterra. Volvamos al siglo XVII. Enrique VIII empieza a perseguir a estos 3 grupos de puritanos. Y entonces ellos empiezan, bajo esa persecución, a hacer la confesión de fe. Hay otras confesiones de fe anteriores a estas, la helvética, la de Augsburgo, la escocesa. Las principales fueron la de Westminster. Westminster es una abadía, es una capilla. Ahí se reunieron 2 años y sacaron los mejores teólogos de la protesta. Dios estaba usando a esta gente. Ya después de 1000 años de oscuridad, Dios empieza a dar la luz en Europa a través de Lutero, Calvino, los prerreformadores, y ahora estos bellos hombres que hacen esta confesión de fe en 2 años. Tenemos la confesión de fe de Westminster en 1647, la madre de las confesiones de fe. Pero aquí hay un detalle: los presbiterianos, y en esa confesión de fe de Westminster, bautizan niños como una extensión de la gracia. Hay otro grupo que no les gustó eso. Y entonces, en el año 1658, 11 años después, a 1 kilómetro adelante de ahí mismo, Inglaterra, hay un palacio que es el Palacio de Savoy. Allí en ese palacio se reunieron otro grupo que dijo: no, los presbiterianos bautizan niños, y hay un presbítero que gobierna varias iglesias de la comarca. Los bautistas dijeron: no. Primero, hay 2 diferencias entre ellos. Nosotros no bautizamos niños y cada iglesia se debe gobernar independientemente. Esas son las únicas diferencias entre el presbiteriano y el bautista, en que el bautista no bautiza niños y que cada iglesia se gobierna independientemente. Y entonces ellos elaboran la confesión de fe de 1689, que es casi idéntica a la de Westminster, a excepción de esos 2 puntos. ¿En dónde quedaron los congregacionales? Con su confesión de Savoy. Ellos quedaron en medio en este sentido. Ellos siguieron bautizando niños. En eso se parecen al presbiteriano. ¿Y en qué se parecen al bautista? En que ellos se gobiernan independientemente cada iglesia. Pero en esencia, estas confesiones y otras son de sustancia calvinista y luterana. Todas estas que acabo de mencionar, confesiones de fe, son de sustancia calvinista, son hermanas, a excepción de esos detalles del bautismo y la forma de gobierno. Llegó el evangelio en 1620 a Estados Unidos. Estos eran puritanos, y por supuesto que posteriormente metieron las confesiones de fe de Westminster, de Savoy y la de 1689. En el siglo XVIII y XIX, mire lo que pasó en Estados Unidos. Dejemos Europa. Esos cristianos, como ya no había persecución, se olvidaron de las confesiones de fe, y aparecen grupos como son los metodistas y los wesleyanos. Estos 2 hombres fueron tremendos, Carlos y Juan Wesley. Juan Wesley funda a la iglesia metodista. Carlos, su hermano, a los wesleyanos. Preciosos cristianos, hermano, pero son de contexto arminiano. Los metodistas, los wesleyanos, son arminianos, no son calvinistas. Y por eso en esas iglesias se filtraban unicitarios, a testigos de Jehová: hermano, pásele, todos los caminos llevan a Cristo. De los wesleyanos nacen 3 grupos: los nazarenos, los pentecostales y los carismáticos. La mayoría de ellos no tienen confesiones de fe. Características de estas iglesias es que no tienen confesiones de fe,
son de sustancia arminiana y no se identifican con ningún nombre. Por eso usted ve que se llaman Iglesia Agua Viva, Iglesia Cristo Salva, porque no se identifican con ninguna denominación. Por lo tanto, les cuesta trabajo saber en qué creen y en qué no creen. Yo estoy de acuerdo que usted crea que milagros, que crea en sanidades, en lenguas, en nueva profecía, pero anótelo en un papel, en una confesión de fe y defienda su punto de vista con la Biblia. Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que no tenga una confesión de fe escrita y que diga en qué creo y voy a defender mi verdad con espada, no, con la Biblia. No, a mí lo que Cristo me revela, yo no me meto en Biblia, no me meto en doctrina. Cristo me habla todas las noches y me dice qué hacer. Sí, su palabra es bonita y los salmos como me gustan, pero eso de doctrina no me gusta. Pues qué pena, porque la iglesia es baluarte de la verdad, que es la Biblia. Señor, ayúdanos, Padre, a defender la verdad a través de la Escritura, con este trabajo hermoso de hermanos que nos antecedieron y que con tanto tiempo, esmero, dedicación y humildad les permitiste hacer esta declaración de fe maravillosa, una erudición especial que viene de usted, un nuevo nacer de la enseñanza apostólica en Europa, hoy tan alejada de usted, pero que esa verdad y ese tiempo aprovechado por los hermanos será aprovechado por nosotros ahora en este siglo. Iglesias reformadas, Señor, pertenecientes a esa reforma que dio luz en Europa. Porque sabemos, Señor, que donde tu evangelio entra la prosperidad. Y no la hablo de la prosperidad económica, sino la prosperidad de nuestro espíritu. Y, Señor, ayúdanos a seguir adelante anunciando tu verdad, aunque hoy estamos más separados de esa masa que dice ser cristiana. Hoy estamos más aislados de ese grupo mayoritario que dice ser protestante y no sabe en qué cree. Hoy, Señor, estamos más solos, pero más cerca de ti. No cabe duda que el camino se estrecha y la puerta se hace angosta. Ayúdanos con valentía a seguir defendiendo tu palabra y reconocer nuestras propias debilidades. Gracias, Señor, porque a usted le ha placido así, que la luz del evangelio vuelva a surgir ahora en América Latina, retomando las verdades de la reforma. Te alabo, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.